Buenas noches, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 21, y vamos a encontrar un texto ahí muy interesante, pero sobre todo que muchas traducciones reconocen que es difícil el texto y que nos va a permitir entrar a un tema que, pues, a pesar de que se escribió Proverbios hace 3000 años, o por lo menos los Proverbios de Salomón hace 3000 años, pues el tema que aborda es un tema actual. Proverbios 29-21, vamos a leerlo. Dice así nuestro texto, Proverbios 29-21 dice: el siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. Una vez más, el siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. Voy a leerlo y oramos y comenzamos. El siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. Vamos a ver. Señor, te damos muchísimas gracias en esta noche por tu palabra. Gracias que a través de ella nos hablas, nos enseñas, nos instruyes. Te damos gracias por tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Y te alabamos y te adoramos con todo nuestro corazón en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, ahí está nuestro texto. Todos son bienvenidos a nuestro estudio de esta noche de 19, ¿verdad? 19 de noviembre del año 2025. Todos son bienvenidos. Es miércoles de sabiduría, estudio de media semana, nuestra reunión de media semana, miércoles de sabiduría. Y estamos en nuestra serie que se llama Instrucciones para tiempos sin razón. Como lo hemos dicho a lo largo de todos los estudios que hemos tenido, estamos ya por terminar esta serie. Le pusimos este título porque el sentido común, lo lógico, lo que debería de ser cuerdo, se ha extraviado de este mundo, y cada día encontramos personas, hombres, mujeres, de todas las edades, jóvenes, adultos, ancianos, que nos dejan mucho, nos ponen a pensar. Estaba yo mirando un video de una autoridad allá en Estados Unidos, que pues, una persona, pues un migrante creo que vendía afuera en un lugar, y fue y llevaba un bote de cloro, y a todos los alimentos les echó cloro. Y toda la gente le dijo, pero ¿por qué le echó cloro? Si le pudo haber dicho a las señoras, guarde sus cosas y lléveselas. Pero no, le echó cloro y convirtió en inservible la comida que estaba vendiendo, que no era comida, en realidad como antojitos, como aguas. Vivimos entonces tiempos sin razón. Y estamos hoy en Proverbios 29-21, que ya leímos. Dice el autor del proverbio, que es Salomón en esta sección, dice 29-21 de Proverbios: el siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. ¿De qué va a hablar Salomón? ¿De qué es lo que nos va a hablar? Nos va a hablar de las personas que consienten, de las personas que miman, de las personas que tratan bueno, en este caso está hablando de un siervo. Nos va a hablar de las personas pues que la forma en que tratan a los niños es siendo consentidores, siendo gente que los mima, gente que los deja hacer lo que quieran y que no les llama nunca la atención. Y vamos a ver qué es lo que va a suceder y cómo está planteado este proverbio. Este proverbio tiene muchas traducciones porque es una idea que, si ustedes se ponen a pensar, si ustedes reflexionan bien, no cuadra desde nuestro punto de vista. ¿Por qué no cuadra este versículo? Fíjense lo que dice: el siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. ¿Dónde está la disonancia o dónde está lo contradictorio de este verso? Estamos hablando de un amo que tiene esclavos. Y yo les pregunto,
ya no lo tenemos a la mano, ¿verdad? Pero sí vemos películas, leemos en los libros, leemos en la Biblia, por supuesto. ¿Cuál es el trato que le da un amo a su esclavo? Claro. Y aquí Salomón dice el amo que consiente a su siervo desde niño. Uno se pregunta, para aquella época y aún hoy en día, pues es muy difícil que un amo pues consienta a sus trabajadores. Y entonces, pienso yo, y ahorita lo vamos a ver más adelantito, pienso que es una, como la semana pasada que lo vimos, pienso que es una un recurso literario que se conoce como hipérbole, que no es otra cosa que una exageración o una cuestión que tiene que ver con hacerlo grotesco, una idea, un pensamiento, una acción, para subrayar una enseñanza. Y aquí lo que estamos viendo es justamente una hipérbole, es decir, ¿qué es una hipérbole? Una exageración. Salomón está utilizando una exageración para subrayar una enseñanza. ¿Y cuál es la exageración? La exageración es justamente que un amo, que un dueño o que un patrón consienta al hijo de uno de sus siervos, ¿no? Entonces, vamos a ver a lo largo de nuestro estudio qué quiso decir Salomón con eso y a qué nos lleva, a qué enseñanza nos trae este proverbio. Como les decía, y vamos a verlo a lo largo del estudio, es muy complicado, fue muy complicada la traducción de este texto. Ahorita lo vamos a ver, porque así lo presenta la versión Reina Valera 1960 que nosotros tenemos. Lo presenta así: el siervo mimado desde la niñez, por su amo, a la postre será su heredero. Bien, ahí puse a una mamá que estaba con un niño o con su hija ahí siendo muy expresiva en su trato con ella. Y vamos a ver, bien, vamos a estudiar este texto con este título: la instrucción de no mimar a quienes tienen responsabilidades. Y lo vamos a ver en dos puntos. Punto A, para no consentir a quienes necesitan disciplina. Y punto B, para evitar un final lamentable. Es decir, ¿qué es lo que a dónde nos va a llevar Salomón? Salomón nos va a llevar a no mimar a quienes tienen responsabilidades. Y vamos a ver por dónde nos va a conducir Salomón en esta noche. Punto A, para no consentir a quienes necesitan disciplina. Y punto B, para evitar un fin lamentable. Así lo vamos a estudiar. Entonces, lo vamos a tener conforme vamos avanzando en los puntos. No se preocupe, por lo menos el título sí apúntelo: instrucción de no mimar, la instrucción de no mimar a quienes tienen responsabilidades. Punto A, para no consentir a quienes necesitan disciplina, y punto B, para evitar un final lamentable. Bien, comenzamos con nuestra introducción. Miren, este verso, como les decía hace un momento, tiene las más variadas traducciones. Las versiones hebreas del libro de Proverbios exponen este texto así. Una versión hebrea, porque hay varias versiones del hebreo al español, pero una versión hebrea lo traduce así: un esclavo mimado desde la juventud llegará a un mal final. Dice lo que dice: un esclavo mimado desde la juventud llegará a un mal final. Otra versión, también judía, lo hace así: el que cría regaladamente a su siervo desde niño verá que al final este se convertirá en su amo. Dice cómo están traducidas acá. Aquí en la versión Reina Valera dice: al final será su heredero. Y aquí en estas versiones dice: llegará a un mal final. Y luego la otra versión dice: al final se convertirá en su amo. Es decir, las versiones cambian diametralmente y mucha gente puede decir: ¿por qué pasa eso? Y es lo que voy a tratar de explicarles en este estudio.
por qué se hizo estas traducciones o por qué se hacen estas traducciones. Ahora, esto plantean las versiones judías. Con las traducciones al español ocurre exactamente lo mismo. Hay diferentes traducciones. La nueva traducción viviente, que es una versión muy moderna al español, dice, fíjense lo que dice: el sirviente mimado desde pequeño se volverá un rebelde, ¿no? Aquí ya empata con una de las traducciones, porque una de las traducciones dice, tendrá un mal, fíjense lo que dice, llegará a un mal final. Ya no tiene que ver con la versión Reina Valera, que dice que al final será su heredero. Ya dice, la nueva traducción viviente dice, el sirviente mimado desde pequeño se volverá un rebelde. Ok. La nueva versión internacional, este mismo versículo, lo traduce así: el criado consentido desde niño se convertirá en una persona insolente. Ya va cambiando, ¿verdad? Nuestra Reina Valera dice que al final se convertirá en su heredero. Y estas versiones, por lo menos estas dos que tenemos acá, no dicen que se convertirá en su heredero, sino que sucederá. Se va a volver un rebelde y se va a volver un insolente. Fíjense, qué interesante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué están esas traducciones tan distanciadas? Porque no es lo mismo decir que si lo consiente se va a volver su heredero, a que digan que si lo consiente se va a volver rebelde e insolente. ¿Qué suena más lógico? Cuando se consiente a una persona, ¿qué sucede? ¿Se vuelve una persona sabia o se vuelve una persona rebelde e insolente? Ahorita vamos a ver a dónde nos va a llevar este texto. La traducción al lenguaje actual, otra versión en español también muy moderna, la traducción al lenguaje actual expone así: si empiezas por consentir a tu sirviente, al final tendrás que lamentarlo. Dice, qué interesante, ¿no? Las versiones todas apuntan, todas coinciden en algo. ¿En qué coinciden? Coinciden en que si se consiente a una persona, va a suceder algo, ¿no? La Reina Valera y otras versiones dicen que se va a convertir en su heredero, pero otras versiones dicen que va a ocurrir algo verdaderamente desastroso. Se va a volver rebelde, se va a volver insolente, y aquí dice que vas a lamentarlo. Ok. La Biblia hispanoamericana, que es una versión católica, lo asienta de la siguiente forma: esclavo mimado desde niño acabará siendo un desagradecido. Dice, qué diferente. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué la Reina Valera dice que será su heredero? Y aquí la pregunta que surge es, ¿quién tiene la razón? Si las versiones que dicen que si se consiente al hijo o que si se consiente a un esclavo desde niño, va a ser desagradecido, va a ser insolente, y la otra va a ser rebelde. ¿Quién tiene la razón? Y es lo que vamos a ver a lo largo de estos minutos. ¿Por qué? Porque Salomón quiere enseñarnos algo. Salomón está interesado en que nosotros aprendamos algo con dos características o con dos cosas. La primera, cómo tratar a la infancia. ¿Qué hacer con los infantes? ¿Cómo se debe tratar a los niños? ¿Cómo se les debe educar? ¿Cómo se les debe formar? Una de las grandes preocupaciones del libro de Proverbios, mis hermanos, mis hermanas, la gran preocupación de Proverbios es cómo se educa a la gente y sobre todo cómo se educa a los niños. Algunas versiones no traducen niños, algunas versiones traducen jóvenes, porque, bueno, ustedes creo que sí saben, por ejemplo, en el Seguro Social hay tres secciones o tres categorías o tres secciones del hospital en donde se atiende a la gente, o se atiende, no secciones, pero más bien la manera en que se les trata, ¿no? Primero, la sección de pediatría.
Esa es desde que nace para el Seguro Social o para los hospitales públicos. La pediatría es desde que nace hasta que cumple 18 años. Es decir, desde que nace hasta los 17 con 11 meses y 30 días, esa persona es un niño. Y luego, ya después entran los adultos y al final hay otra sección que se conoce como geriatría, que es cuando ya la gente es una persona de edad avanzada. Ok, entonces las versiones dicen, el que consiente a su esclavo desde niño se convertirá en su heredero, dice la versión Reina Valera, y estas versiones dicen, será un desagradecido, será un rebelde, será un insolente, y otras versiones dicen, lo lamentará, la pasará mal o pasarán cosas desastrosas. Estas son, digamos, las conclusiones a las que podemos llegar con estos versos. Bien, la traducción al lenguaje actual, bueno, esto lo pusimos, ¿verdad? Las ideas prevalecientes en el texto, por lo que vemos, son mimar desde la infancia a quien debe servir y tendrá un final desastroso. Digamos, esas son las cuatro, características de este versículo. ¿Qué dice este versículo? Este versículo dice, habla de mimar, habla de consentir, habla de tratar delicadamente. Punto 2, desde la infancia, habla del trato que se le debe dar a los niños. Punto 3, habla de quien debe servir porque habla de los esclavos, de los criados, de los siervos. Y punto 4, habla del final. Más que desastroso, porque no todos dicen que es desastroso, ¿verdad? Algunas versiones dicen que será, como la Reina Valera dice, será su heredero. Entonces, Salomón, ¿de qué nos va a hablar? Nos va a hablar de estas cuatro cosas. Nos va a hablar en primer lugar de mimar, de consentir. En segundo lugar, nos va a hablar de la infancia, de la niñez, de los niños. En tercer lugar, nos va a hablar de las responsabilidades que se le debe inculcar a las personas. Y 4, nos va a hablar del final, cuando se juntan estas cosas. Cuando se junta una persona que mima, que consiente, cuando se junta con un niño, cuando se consiente a un niño, cuando se mima a un niño, cuando no se le enseña, cuando se desconocen sus responsabilidades, y finalmente nos va a hablar de el resultado de eso. ¿Qué resulta de eso? Y eso es quizás lo más valioso de este texto, porque nos va a acercar a una de las experiencias que hay en la vida de los seres humanos. Hay gente que no le llama la atención a sus hijos. El próximo domingo vamos a andar en la comunidad o en la agencia municipal de La Raya, en Jojocotlán, y estoy preparando un estudio que tiene que ver justamente con los hijos de Elí. Elí era un sacerdote y él y sus hijos tenían una responsabilidad y él no los educó. Él no les llamó la atención. Él sí les llamaba la atención, pero no como se merecía. No los reprendía. ¿Qué sucedió? Dios se cansó y se fastidió de ellos porque su responsabilidad era delicada. Y le dijo a su papá, le dijo a Elí, tus hijos no me agrada lo que están haciendo y por esa razón los voy a cortar de este mundo y van a morir el mismo día los dos. Cosa que ocurrió. Bien. Salomón desea que sus lectores se acerquen a ese mal llamado consentir, bueno, aquí se pegó, o mimar, que es relevante para todos los seres humanos, ya que cuando a un niño, ya sea propio o ajeno, solo se le contempla y se le festeja todo, aún aquellas malas conductas, el daño será grandísimo o irreparable. Es decir, Salomón nos está diciendo, nos está advirtiendo que un niño no debe ser mimado. Un niño no debe ser consentido, porque eso va a producirle problemas a él y problemas a quien lo consiente. Ahora, yo les digo que es una hipérbole o que es una exageración lo que Salomón está diciendo. ¿Por qué está diciendo? Está diciendo, si tú, ¿por qué pone de ejemplo al hijo de un siervo?
Es bien interesante cuando nos acercamos a la vida de los esclavos. Cuando un esclavo tenía un hijo, hay historias que son muy tristes, mis queridos hermanos, muy tristes de los esclavos. Cuando un esclavo, cuando el papá, cuando un niño nacía de un papá esclavo, ¿cuál sabía que era su destino? Iba a ser esclavo. Y entonces por eso es una exageración, porque Salomón está diciendo, si aún el hijo de un esclavo que sabe que tiene que servir, que sabe que nace para ser esclavo, si tú lo consientes, te va a causar un mal. Entonces es una hipérbole o una exageración para decir, si a un esclavo, al hijo de un esclavo, tú lo consientes, va a resultar mal. Imagínate a tu hijo. Imagínate. Porque los esclavos estaban diseñados o se programaban para ser esclavos. Y cuando nacían sus hijos, le decían, ni siquiera le decían, no le decían, dile su nombre al amo, le decían, dile amo. Y entonces, Salomón lo que está haciendo aquí, eso pienso yo, esa es mi opinión, está haciendo una hipérbole, una exageración para decir, si aún personas que están conscientes de su condición de esclavos, tú los mimas, va a resultar un desastre. Y de igual forma, o peor aún, si a tus hijos que nacen libres, que nacen con conciencia de que no deben hacer nada, tú los mimas, los vas a dañar grandemente. Pienso que Salomón, como les dije hace un momento, está recurriendo a una hipérbole en este texto, porque nadie en su tiempo consentía a sus esclavos y criados. Nadie los consentía. Pero lo dice para señalar lo terriblemente errado que es que se trate a los hijos de esa manera. Una persona que vive en un mundo de algodón terminará por dañarse gravemente. Hay papás que no quieren que a sus hijos les toque el aire. Hay papás que no quieren que sus hijos sufran. Hay papás que no quieren que les pase nada a sus hijos. Y pues usted dirá, entonces quiere que mis hijos lo maltraten y que le digan cosas. No. Pero hay cosas que a los niños se les tiene que enseñar en casa. Se les tiene que formar. Se les tiene que instruir. Y se les tiene que hacer ver una cosa que es esencial en la vida de los seres humanos, que se hagan responsables de sus actos. La madurez comienza en una persona cuando asume las responsabilidades de sus actos. Porque ¿cuál es el problema que sucede? El problema que sucede es que hay mucha gente que se pasa toda la vida, culpando a los demás de la situación que vive. Hay gente que dice, no, pues que yo estoy aquí en Oaxaca. Aquí en Oaxaca no hay nada. Si estuviera en otro lado, las cosas me irían mejor. Otros dicen, ¿cómo? En esta colonia no se vende nada. En esta colonia no hay nada. Otros dicen, si no me hubiera tocado ese papá. Hay gente que dice, ay, bueno, él es lo que es porque su papá no. Hay gente que llega un momento, como creo que el domingo yo les decía, ¿no? ¿Hasta cuándo tenemos todavía posibilidad de quejarnos por nuestra infancia? Pues yo digo que, pues luego salgamos de ahí, porque responsabilizar a otros de lo que nos está sucediendo no es correcto. Es de mucha inmadurez. Ahora, lo que está diciendo Salomón es que al hijo del siervo, el siervo desde niño, no se le debía de mimar. Mimar a una persona es hacerle ver que él es el centro de todo, que él es el más importante, es el más bonito, es la persona más linda, es lo mejor de lo mejor, y no hacerle ver que tiene defectos, no hacerle ver que tiene errores y que los tiene que corregir, porque si no lo van a dañar a él y van a dañar a los que lo rodean. Un niño mimado, una niña mimada, pensará que todo gira en torno a ella o a él.
o que es merecedor de todas las atenciones. Y cuando no lleguen, o cuando no llegue a sentirla, o cuando no lleguen esas atenciones, se sentirá frustrado o enojado, lo que lo puede llevar a cometer vilezas y arrebatos negativos. Es decir, el papá no va a durar toda la vida. Y hay gente que no sabe que tú eres un niño o una niña, o fuiste un niño o una niña mimada. No lo sabe. Porque nadie trae un letrero aquí que diga, a mí me mimaron, ¿eh? Yo soy una persona mimada o soy un hombre mimado. No, no lo hay. Entonces, cuando se descubre que es mimada, es cuando comienza, o mimado, cuando comienza a convivir con otros y se da cuenta que no le dan la importancia que sí le dieron otros, en este caso sus padres, si es que se la dieron. Punto A, llegamos al punto A de nuestro estudio. Para no consentir a quienes tienen responsabilidades. Es decir, Salomón quiere enseñarnos que todos los seres humanos tenemos responsabilidades. Todos los. Quiero decirles, hace poco escuché a los papás. Los papás somos responsables de lo que hacen nuestros hijos. Toda la vida. No hay otro. Nos equivocamos. Los hijos todavía, agréguenle un poquito que los hijos salen un poco equivocados, pero somos nosotros los responsables. Miren, hace poco escuché a un muchacho. Fíjense hasta dónde se puede llegar a consentir a un muchacho. Lo escuché decir esto. Él dice que cuando ya está casado, pero cuando se hizo novio de lo que ahora es su esposa, dice que un día salieron y le dijo ella, ¿sabes qué? Tengo antojo de un mango. Y entonces él le dijo, pues vamos a comprarlo. Y le dijo, vamos. Y entonces compraron el mango y cuando iba a la mitad del mango, le dijo su novia, ¿sabes qué? No me lo voy a acabar, acábatelo. Y dice que se le hizo extraño cuando le dio el mango porque vio que el mango tenía hueso. Dice que toda su infancia, su mamá cuando le dio mango, se lo dio picado. Y él pensó que el mango no tenía hueso. ¿Hasta dónde podemos llegar los papás? Hasta ahí. Hasta ahí. Ahora estoy hablando de papás que tal vez no era su intención, que tal vez no querían eso, pero que podemos consentir a la gente. Claro que sí, que podemos consentir a nuestros hijos y les podemos hacer daño. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? El problema que tenemos es que una persona que es mimada va a tener un desenlace fatal. ¿Por qué? Porque se va a creer dueña del mundo. Por eso es que la versión Reina Valera traduce, será su heredero. Pero las otras versiones no se equivocan, porque dicen, será un desagradecido, será un insolente o será un rebelde. Bien, para no consentir a quienes tienen responsabilidades. Salomón dice que no se debe consentir a un siervo, esclavo o criado en la infancia. Ahora, ¿cuándo se genera la personalidad de los hombres y de las mujeres? En la infancia. En la infancia se genera. Yo tengo muchas historias de personas que estoy buscando un libro, no sé dónde anda, no sé si lo regalé o lo tengo por ahí entre todos mis libros, que me gusta mucho porque tiene muchos ejemplos sobre cómo criar cuando son niños los hijos. Y el libro se llama Ayúdeme, soy padre. Y viene este relato que a mí me gusta mucho. A los hijos se les tiene que enseñar, y a veces se les tiene que enseñar con el dolor, con todo el dolor del alma. Pero se les tiene que enseñar. Era una niña como 3 años. Y estaban en la casa siempre, pues la estaban cuidando. Y entonces la mamá se dio cuenta que su hija, siempre que la dejaba sola, estaban en la sala y estaban cuidándola, la niña corría al baño, y siempre que ella se daba cuenta, ella estaba en la cocina y ya no la veía en la sala, salía corriendo porque ya estaba en el baño y la encontraba siempre con el jabón a punto de echárselo a la boca. Y eso hacía siempre.
Y la mamá, siempre que no la veía, iba corriendo y la encontraba en el baño buscando el jabón para comérselo. Entonces fue con un consejero familiar y le dijo, oiga, mi hija hace esto, ¿qué me recomienda usted? Y el consejero le dijo, déjela que lo coma. Y dijo ella, pero ¿cómo le voy a hacer eso a mi hija? Y le dijo, déjalo que lo coma. Una vez que lo coma se va a dar cuenta de lo que le va a pasar y entonces lo va a dejar de hacer. Y entonces con todo el dolor de su alma dejó que su hija comiera el jabón y vomitó, fue al hospital, pasaron muchas cosas, pero desde entonces nunca más volvió a ir al baño a agarrar el jabón. Ahora, Salomón nos habla de consentir a los niños. La personalidad de un niño se determina en su infancia. ¿Cuál es la infancia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cuando llega a la adolescencia, ese niño ya está hecho. Ya está hecho. ¿Tiene la personalidad del papá o tiene la personalidad de la mamá? Y en el peor de los casos, tiene la personalidad del papá y de la mamá. Y como dijera en el cómic ese que leíamos hace el siglo pasado, como dijera Capulinita, ¡ay, nanita! ¿No? Porque se convierte en un ser como el que está hablando Salomón. ¿Por qué? Porque ahí se proyecta. Es decir, si se le enseñó a ser responsable, va a ser responsable. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades que se le enseña a un niño? Se tiene que bañar, tiene que tener aseado su cuarto o su cama, tiene que estar limpia, tiene que estar ordenada. Cosas muy sencillitas que tal vez mucha gente dice, ay, ¿eso qué va a hacer? No, eso va enseñándole que en este mundo hay ¿qué? Obligaciones y responsabilidades. Ahora, cumpla usted sus responsabilidades que le tocan a ella o a él, cumpla usted sus responsabilidades que le tocan al niño y va a ver lo que va a suceder. El rey sabio de Israel está planteando un hecho poco común en su tiempo y en todas las edades de la esclavitud. Un amo obsequioso con quienes le servían era una cosa rara, pero tal vez podía ocurrir. Yo sigo pensando que Salomón está llevándonos a una exageración para hacernos notar que aún una persona que está diseñada, programada para obedecer, si se le mima, se descompone. ¿Cuánto más una persona que no nace diseñada para eso? Entonces, los hijos nacen cuando se estudia en el libro este que les digo, Ayúdenme, soy padre, viene también el berrinche, porque los niños hacen berrinche. ¿Y de dónde viene esto? Miren, los niños no nacen hablando. ¿Cómo se comunican que tienen hambre? ¿Esa es su comunicación? ¿No? ¿Cómo se comunican que ya se hicieron del baño? Llorando. ¿Cómo se comunican que les duele algo? Llorando. Okay. Cuando empiezan a hablar, empiezan a comunicarse. Pero sucede un fenómeno muy interesante. Hay niños que quieren, ellos cuando se dan cuenta que llorando mueven a la gente o mueven a sus padres, entonces saben que subiéndole el nivel de llanto pueden llamar más rápido la atención de su papá. Entonces, cuando ya son conscientes de eso, cuando ya se dan cuenta de eso, entonces viene el berrinche. Porque el berrinche ya es la expresión más grande de llamar la atención. Ahora, ahí el papá tiene que tratar con su hijo o con su hija y le tiene que hacer ver que esa no es la manera en que tiene que comunicar sus emociones. Si eso no se trata, si esa situación, ese problema de los niños no se trata, cuando son adultos, siguen haciendo berrinches. Pero eso ya será tema de otra plática. La idea que nos plantea Salomón entonces, desde esa perspectiva, es que una persona que tiene una responsabilidad, no podemos quitársela y cambiarla por mimos o consentimiento, porque no tendrá un buen fin.
Es decir, los hijos les enseñamos, a los infantes, a los niños, se necesita enseñarles que que hay tareas en la casa, que hay obligaciones en la casa, que hay trabajos en la casa que ellos pueden hacer. Por ejemplo, los varoncitos se les enseña a hacer un trabajo, ¿no? Y a las mujercitas se les enseña las labores propias de las mujeres. Lo peor que se le puede hacer a un niño, a un infante, es hacerle pensar que en este mundo no tiene responsabilidades. Que en este mundo él no va o ella no va a tener ninguna obligación. Y entonces, ¿qué sucede cuando descubre que en este mundo hay obligaciones? ¿No? Miren, pasan cosas que uno dice, ah, caray, es responsabilidad de los padres. Hace, creo que unos 10, 15 años, un chico, sus papás, hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, dicen, ¿cuándo va a tener coche mi hijo, mi hija? Y entonces, esta historia la registraron los periódicos, porque sus papás le dieron una camioneta muy potente a su hijo, como de 20 años. Y el muchacho se fue a tomar con una camioneta que corría mucho. Y entonces, imagínense, aquí por la Experimental, por donde estaba la Procuraduría, por San Antonio de la Cal, le pega un carro, lo roza, y el señor del carro le dice, oye, págame, y escapa. Y entonces el señor lo empieza a perseguir. Llegan hasta el centro y vienen en avenida, no sé cómo llegaron, pues no cómo se metió por ahí, y viene sobre Avenida Juárez, corriendo como un verdadero loco. Y en la calle de Murguía se mete en sentido contrario. Y viene un taxi de un señor que 2 minutos, 3 minutos antes había tomado el taxi. Es una camioneta grandota la que le dieron. Encima al taxi, choca de frente con el taxi, encima al taxi y mata al pasajero. Aquí pues hay muchas preguntas, ¿verdad? ¿Quién le da a su hijo de 20 años una camioneta así? Y sobre todo, ¿quién le enseña o quién no le enseñó a ser responsable? ¿Qué era lo que tenía que haber hecho cuando chocó? Detenerse. Ahora, les decía hace un momento, ¿se trata de que no seamos cariñosos con nuestros hijos? No, no se trata de eso. No se trata de que agarres a tus hijos como si fueran, tengas ahí siempre una vara con espinas y decirle, no te quiero consentir, no vas a ser un niño consentido, no vas a ser una niña consentida. No, se trata de que nosotros les enseñemos a nuestros hijos que tienen responsabilidades y que tienen obligaciones. Y que en este mundo hay responsabilidades que se tienen que cumplir. Es decir, hace un momento, ¿cuál es el problema que tenemos actualmente? Mucha gente que no se hace responsable de sus actos. Pienso, por ejemplo, en el muchacho que embaraza a una niña o embaraza a una señorita y se va. ¿Qué le enseñaron sus papás? Imagínense, si abandona a un hijo, ¿de qué no va a ser capaz? Ahora, ¿cómo descubrimos a una persona que es responsable? Una persona que es responsable siempre rinde cuenta a sus papás. Papá, ando por acá. Mamá, ando por acá. Aquí estoy. Cuando está soltera, cuando está sola. Cuando ya está casada, pues no, porque no va a decirle mamá que ando todavía, no, pues ya está casada. Pero mientras vive bajo el techo familiar o paterno, materno, tiene que ser responsable.
No se trata de rudeza extrema, como les decía, ni violencia física para ser responsable a un hombre o a una mujer. Se trata de evitar consentirlos, es decir, hacerles pensar que la vida los tratará siempre con terciopelo, sino de hacer de su conocimiento que en la vida hay tanto momentos suaves o delicados, pero también hay momentos duros. Es decir, a los hijos uno les tiene que enseñar que esta vida viene. Yo les decía, cuando ya voy a volver a pedalear, cuando andaba yo pedaleando, me hice hasta filósofo, porque la vida es como la bicicleta. La vida a veces tiene subidas en las que hay que pedalear fuerte y a veces tiene bajadas en las que nada más hay que dejarse llevar por la gravedad o por el camino. Pero a veces hay momentos difíciles. Entonces, Salomón nos está hablando de mimar y de consentir a los niños, a los jóvenes. Y a veces hay papás que todavía consienten y miman a sus hijos de 30 años, de 40 años, ¿no? Ahí están, consentidos, mimados, y eso, pues al principio la verdad es que lo acepté, porque se siente bien el papá, tiene ahí a su hijo, a su hija, pero a la larga va a generar un daño, como dice nuestro proverbio. Si seguimos el ejemplo que Salomón nos da, podemos comprender que un siervo niño que es mimado, cuando sea grande pensará que el trato áspero que se le da no lo merece, y en ese sentido su fin será lamentable. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque si es el hijo, siguiendo el texto, si es un siervo niño, es el hijo de un siervo y es niño, si lo mima cuando es chico, ¿qué va a pasar cuando sea grande? Si lo maltrata, no va a estar a gusto. Ok. En un sentido amplio, el principio que podemos aprender de este proverbio es que no podemos, bajo ninguna circunstancia, permitir que los niños crezcan pensando que son el centro del universo o tratarlos para que sean voluntariosos, pegados de sí mismos y creídos de que nadie los puede reprender. Fíjense que ha cambiado mucho la educación de los niños, muchísimo. Los niños de hoy en día, platicando con los maestros, los maestros ya no le pueden decir nada a los niños. Pero nosotros decimos que somos del siglo pasado, cuando llamaban a papá o a mamá, yo recuerdo, fue mi caso y fue el de muchos compañeros míos, la maestra decía, no, pues es que su hijo, pues como que a veces anda muy así, muy inquieto. ¿Y qué decían los papás? Denle. Y había maestros pero parece que los alentaban, los incitaban, los excitaban y daban, pero sabroso. Fórmulas para pegar, poner tus deditos así y con el borrador, órale, ¡pa, pa! Otra de las fórmulas de mis tiempos era que te agarraban de la patilla. 1, 2 y 3, ¿no? Otra forma, la regla. Y te daban. Te ponías las manos así y órale, con la regla. Y ya no doy más ideas, no sea que se vayan a reproducir, ¿verdad? Pero hoy en día no. Hoy en día los niños son sumamente frágiles y delicados. Y siguiendo el término de este versículo, son mimados, consentidos. Ahora, cuando crecen así, se sienten el centro del universo. Ni hijos, ni gente que está bajo nuestra responsabilidad debe crecer de esa manera porque no es sano. Ahora miren, a veces hay papás o hay mamás que dicen, no, a mi hijo yo solo lo disciplino. Y a veces está haciendo una barbaridad el niño o la niña. Ahora, si no quieren que le digan nada a sus hijos, pues edúquenlos, fórmenlos. Porque mucha gente dice, malmiran a mi hijo, malmiran a mi hija. Pues claro, pues es
Es un desastre donde va. Es una tristeza. Es una pena. Apenas estaba yo pensando esta semana que compartí, bueno, prediqué la semana pasada sobre el matrimonio. Nuestros hijos son nuestros embajadores, son nuestros representantes. A donde van, representan a nuestra familia. Y dicen, este niño no está mal educado, esta niña no está mal educada, este niño está bien instruido. Ahora miren, de hecho, Salomón tuvo un medio hermano llamado Adonías, que fue criado de esa manera, según leemos en Primera de Reyes 1:5 al 6. Lo tengo aquí en la pantalla, no vayan, aquí está, miren lo que dice. Léanlo conmigo juntos, vamos a leerlo. 1, 2, 3. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era muy hermoso, de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón. ¿Quién era el papá de Adonías? David. ¿Y cómo lo educó? Consintió. ¿Y qué pasó? ¿Se? ¿Arriba? ¿Se reveló? Dice, esta pregunta es interesante. Dice, nunca le dijo, ¿por qué haces así? Una traducción más moderna sería nunca le dijo, oye, está mal lo que estás haciendo. Entonces, los niños nacen, nosotros le enseñamos a los niños qué está bien y qué está mal. Y si a un niño no se le enseña qué está bien y qué está mal, no, ya lo arruinamos. De verdad. Ahora que mataron a este presidente municipal llamado Carlos Manso, no me voy a meter a defender quién era, si estuvo bien lo que hacía o no lo que hacía, pero me llamó mucho la atención unos días antes de que se muriera, que fue a un evento y había puras mamás, y les dijo a las mamás, cuiden a sus hijos, ustedes saben cuando sus hijos llegan con una motocicleta que no es de ellos, ustedes saben cuando sus hijos tienen armas, ustedes saben cuando sus hijos traen una bicicleta o traen dinero que no corresponde a lo que hacen. Y les dijo una palabra que bien queda en este estudio: no sean alcahuetas. Ahora, dejar que un niño haga lo que quiera va a traer grandes problemas. Ahora, el tema de Adonías, no crean que terminó bien. Adonías lo mataron, porque nunca aprendió a ser reconvenido. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad? Muchos pueden decir, pues ese David nunca le dijo nada, sí, y luego, ¿y la mamá? ¿Y la mamá? Porque si el papá es un descuidado, pues es un descuidado, pero la mamá tiene que hacer algo. El desenlace de esta historia es que murió a manos de Benaía, el general del ejército de Salomón, quien lo ejecutó como muestra de que una persona consentida nunca va a terminar bien en este mundo. Punto B, no sé por qué le puse punto A. Punto B, para evitar un final lamentable. Dice el texto que si consiente a un siervo, terminará por ser su heredero. La palabra heredero en el hebreo es la palabra bene o la palabra ben, que es la palabra hijo. Por ejemplo, ¿se acuerdan de esa película y novela que se llama Ben-Hur? Ok, esa palabra Ben es la palabra hijo. Ahora, por eso es que muchos, cuando llegan a la traducción, por eso dicen heredero. Que esa es una traducción que les he enseñado, una traducción textual o literal.
Pero los que traducen como insolente en lugar de heredero, insolente, rebelde, grosero, desagradecido, es una traducción dinámica. ¿Por qué? Porque cuando una persona se le consiente, en realidad se le maleduca. Y una persona maleducada es una persona grosera, insolente, malagradecida o desagradecida, rebelde. Entonces, las versiones están en lo correcto. ¿Por qué están en lo correcto? Porque hacen una traducción de dos tipos. La traducción formal y la traducción dinámica. La traducción formal es la que, ¿qué dice el verso? ¿Cuál es la palabra? Por eso algunas versiones sí traducen y ponen, será como su hijo. Y otras versiones hacen lo que ya les dije, ponen, será rebelde, será obstinado, será insolente. Por eso aquí escribiste, algunas otras versiones optan por traducir, como dicen los manuscritos, será como su hijo. La Reina Valera, 1960, opta por emplear el término será su heredero, ¿no? Algunos, siguiendo el principio que una persona que es consentida se vuelve malcriada, optan por traducir como insolente, malagradecido, soez y otras expresiones relacionadas con una conducta equivocada como resultado de la carencia de disciplina y rigor. ¿A dónde nos condujo Salomón en estos minutos, en este proverbio? Nos condujo a la infancia, nos regresó a la infancia. Y nos regresó a la infancia y nos hizo ver que mimar a una persona siempre va a traer consecuencias lamentables. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta noche por tu palabra. Te alabamos, te adoramos, te glorificamos con todo nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.